te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu benevolencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos has traído, nos has congregado, Señor, en este lugar para seguir aprendiendo, para seguir edificándonos, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu ministre a nuestras vidas, ministre a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre hasta partir el alma, Señor. Que tu palabra forme en nosotros tu carácter, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que esté obrando en esta noche. Bendícenos, Señor, y háblanos. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos con nuestra serie Identidad. Ya hemos visto bastantes temas. Ya tenemos también la nueva serie y va a estar muy padre. El Señor nos ha hablado y nos ha dicho lo que vamos a ver después de esta, pero vamos a ir terminando con unos temas más sobre la identidad y después tenemos todo el tiempo que Dios nos permita para seguir ampliándonos en muchas áreas que como jóvenes necesitamos. Y dentro de la serie Identidad, hoy vamos a ver un tema que se llama tipo de sangre y como subtema o subtítulo es identificándonos con la palabra de Dios. Y bueno, aparentemente toda la sangre es igual, ¿verdad que sí? Si te pinchas, si te lastimas, te vas a dar cuenta que tu sangre es muy parecida o es igual aparentemente al que tienes al lado. Tú eres una chica que le gusta cocinar y matas una gallina y sangra, te vas a dar cuenta que la sangre de la gallina es igual o es parecida a nuestra sangre. Y así cualquier tipo de sangre, si tú vas a un campo y ves a un animal lastimado, te vas a dar cuenta que la sangre del animal pues no es verde, ¿verdad? Es una sangre roja. Sin embargo, aun cuando aparentemente todas las sangres son iguales, no es así. Al menos dentro del ser humano existen varios tipos de sangre. Existe la sangre tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Hasta ahorita, ¿verdad? Luego los científicos pueden descubrir más. Y luego, dentro de este tipo de sangre existe subgrupos. La O positiva, la O negativa y así, ¿verdad? Entonces, este tipo de sangre determina nuestras características, determina nuestro color de piel. Voltea con el que está a tu lado, a lo mejor tú eres blanco, medio morenito, medio güerito, güerita, etcétera. Es por tu tipo de sangre. Tu tipo de sangre es lo que determina las características externas, pero también determina las características internas. No sé si ustedes se enteraron algunos estudios que salieron respecto al COVID, que algunas personas de tipo de sangre, no recuerdo, alguien, no sé si me pueden ayudar, alguno de ustedes, pero había un tipo de sangre más propensa a la enfermedad. Según las estadísticas, no sé si era el tipo de sangre A, era muy elevado los que se contagiaban. Y precisamente creo que eran allá por los Países Bajos, allá por Europa, es donde más abunda ese tipo de sangre. Y según las estadísticas se enfermaban más. Cierto tipo de sangre, no estoy diciendo exactamente sea el A, porque no recuerdo el dato ahorita. Entonces, la sangre es muy importante en la vida del ser humano, de hecho es parte vital. Si no tenemos sangre, ¿qué? No tenemos vida, ¿verdad? O sea, la sangre es parte de nuestra vida. De hecho, la Biblia habla de que la vida del ser humano está en la sangre y en algunos pasajes como Génesis capítulo 4 versículo 9, si ustedes lo quieren buscar, Génesis capítulo 4 versículo 9, ahí la sangre está simbolizando el alma. Dice el 9 y el 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
O sea que en este sentido, la sangre es un simbolismo, ¿no? No quiere decir que sea el alma, pero es un simbolismo del alma por lo importante que es para el ser humano. Un ser humano sin alma, pues no es, ya no vive, no está muerto. De igual manera, sin sangre, pues simplemente no podemos vivir. Me gustaría que los que están en internet pusieran el tipo de sangre que son. Y no sé si ustedes saben el tipo de sangre. ¿Sí saben el tipo de sangre que son? En mi caso soy O positiva, positivo, por si un día ocupo donadores, ya saben. ¿Cuántos son O positivo? Aquí levanten la mano. Muy bien. ¿Y cuántos son tipo de sangre A? Levanten la mano. Ya ven, puro francés, los de A. Puro italiano, puro de allá, de Inglaterra. Los de internet, pues creo que ahorita van a poner también el tipo de sangre que son. Y espiritualmente como cristianos, ahora usando este ejemplo para llevarlo a lo espiritual, espiritualmente como cristianos, solamente deberíamos de tener un tipo de sangre. O sea, como cristianos no deberíamos de tener, no, pues el cristiano adventista, el cristiano bautista, el cristiano metodista, el cristiano pentecostés, el cristiano bíblico, el cristiano evangélico. Espiritualmente solamente deberíamos de tener un tipo de sangre, pero tristemente no es así. Tristemente hay infinidad de cristianos. Fuimos nosotros lavados con la sangre de Cristo, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Debemos de tener la sangre de Cristo en nuestras vidas, corriendo por nuestras venas. ¿No es así? ¿Verdad que sí? Eso se supone que debería de ser con nosotros. Jesús no dejó muchos tipos de cristianos. ¿Cuántos tipos de cristianos dejó Jesús? A ver, participemos. ¿Cuántos tipos de cristianos dejó Jesús? Solamente un tipo de cristianos. No dejó muchos tipos de cristianos. Y todos los creyentes debemos de identificarnos con Jesús. Nuestra sangre, espiritualmente hablando, debería de ser la misma que la de Jesús, porque somos de su linaje. Si ya nacimos de nuevo, si ya nos hemos arrepentido, entonces somos de su linaje. Pero de repente te encuentras con una gran variedad de cristianos. Te encuentras con cristianos que son muy libertinos. ¿Qué significa que un cristiano sea muy libertino? Que de cristiano nada más tiene el nombre. O sea, realmente si tú haces un chequeo en su sangre, espiritualmente hablando, te vas a dar cuenta que no es la de Cristo. Que él dice que es cristiano, o ella dice que es cristiana, pero realmente nada más tiene el nombre. O sea, son un tipo de cristianos. Luego hay cristianos que son religiosos, o que son extremadamente religiosos, y su forma, por ejemplo, de vestir. Por un lado están los libertinos que casi ni usan ropa, ¿verdad?, para vestir. Y por otro lado están los cristianos que son muy religiosos, que son como los musulmanes o los de por aquellos lugares en donde nada más se ve los ojos, ¿no? Nada más se le ven los ojos. Y ellos tratan de cubrir todo el cuerpo. Entonces, por si fuera poco, también cada uno de nosotros viene de diferentes contextos. Algunos de ustedes pueden ser de familias que tienen recursos económicos, otros pueden ser de escasos recursos, alguno de ustedes puede ser de algún pueblo, alguien puede ser de un rancho, o alguien de ustedes puede ser de una zona fifí aquí en Guadalajara, una zona de alto nivel económico. Somos diferentes en rasgos, en características, pero cuando se trata del tipo de sangre, deberíamos de tener la misma. Deberíamos de tener la sangre de Cristo. Fíjense, Jesús tuvo 12 discípulos y todos sus discípulos eran diferentes. Todos sus discípulos eran totalmente diferentes. Bueno, Jesús tuvo muchos discípulos, pero tuvo 12 más cercanos. Cada uno era diferente al otro. Era diferente en su carácter, era diferente en su profesión. Habían pescadores, habían los que cobraban impuestos, había de todo.
así como volteen y véanse, somos diferentes, ¿no? Algunos tienen una profesión, algunos tienen un oficio y somos diferentes. Yo creo que si nos ponemos a preguntar ahorita se van a dar cuenta que pues, unos les van a las Chivas, a unos les van al Atlas, ¿verdad? Unos viven en Zapopan, otros viven en Tlaquepaque, otros en Tonalá, otros son comen con 10 cubiertos, ¿verdad? Pasa ahí la fila de cubiertos, 5 de un lado, 5 de otro lado y te sientas. En su casa comen de 4 tiempos, ¿verdad? ¿Sí sabían que hay tiempos en la forma de comer? Y otros pues ni usan tenedor ni cuchara, o sea, llegan y vámonos para acá y no usan servilletas, ¿verdad? Y se limpian acá y bueno, hay una frase que dice que hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad que sí? Entonces pues en realidad no sé, pero Dios sí sabe cuáles son tus costumbres, de dónde vienes. A algunos les gusta X tipo de música, otros pura música clásica, ¿verdad? Y antes de ser cristianos, algunos de ustedes escuchaban pura música ranchera o norteña, llegaron a Cristo y empezaron a buscar en el YouTube música cristiana norteña, ¿verdad? Y se encontraron ahí con los tremendos no sé quién, y bueno, hay de todo. Y hay muchos tipos de cristianos en las iglesias, pero el tema tipo de sangre, ¿qué sangre tenemos nosotros espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que nos identifica? Así como los discípulos que eran diferentes, que eran de diferente lugar, de diferente condición socioeconómica, de diferente educación, así nosotros somos diferentes, pero tenemos que llegar a la unidad de la fe. Tenemos que llegar a identificarnos con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para formar la identidad de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la sangre de Jesús corra por nuestras venas? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a ir a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para identificarnos con Jesús? Lo que hizo Jesús con sus discípulos, porque vamos a ver que sus discípulos al final del ministerio de Jesús se identificaban perfectamente con el Maestro. ¿Y qué fue lo que hicieron sus discípulos? Vinieron a Jesús, vinieron para ser enseñados. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que la identidad de Jesús se forme en tu vida? Venir a Cristo. Tú tienes que venir a Cristo, yo tengo que venir a Jesús, porque si tú no vienes a Jesús, ¿cómo te vas a parecer a Él? Si tú no vienes a Jesús, ¿de qué manera te vas a parecer al Señor? Pero necesitamos venir a Jesús con una actitud correcta. Porque recuerden ustedes que también hubo uno que nunca se pareció, ¿verdad que sí? ¿Quién fue el que nunca se pareció a Jesús? Judas. Judas estuvo ahí, pero nunca se pareció a Jesús. Los otros 11 sí. Judas estuvo ahí todo el tiempo, pero no tenía una actitud correcta en el corazón. Judas siempre estaba renegando, siempre estaba cuestionando, ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos aquello? ¿Y Jesús por qué así? ¿Por qué no mejor así? Y de esa manera Judas nunca se pareció. Ahora, es válido que tú tengas dudas, pero si tú tienes dudas, tráelas a Jesús, pero con una actitud correcta, con una actitud de querer aprender. Si tú vienes a Jesús y vienes con una actitud altanera, ¿cuándo te vas a parecer a Él? Tenemos que venir a Jesús con una actitud humilde y querer aprender. Versículo 2.
y abriendo su boca les enseñaba. ¿Para qué vinieron a Jesús? Vinieron para ser enseñados. Y es en esa enseñanza donde nosotros nos vamos a ir identificando con Jesús. Los discípulos también estaban dispuestos a aprender, vinieron para ser enseñados. De esta manera es como nosotros nos vamos a parecer al Señor. De esta manera es como en nuestras venas va a correr la sangre de Cristo, espiritualmente hablando, ¿verdad? De esta manera nosotros nos vamos a identificar con Jesús. Y Jesús siempre corregía por medio de la palabra a sus discípulos, siempre. Los instruía, los corregía, los animaba, los amonestaba. Jesús siempre corregía la doctrina. ¿Por qué es que hay muchos tipos de cristianos? Por la doctrina. Hay muchos tipos de cristianos por la doctrina, por la enseñanza. Y luego hay cristianos que ni siquiera saben en lo que creen. ¿Tú sabes en lo que crees? Deberíamos de saber en lo que creemos. Por otro lado, hay cristianos que sí saben en lo que creen en la palabra de Dios y cada vez se van identificando más con Jesús. Cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Vean el versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Los discípulos fueron enseñados como ustedes y como yo. Fuimos enseñados por el mundo, fuimos enseñados por la religión, fuimos enseñados por muchos. Cuando llega Jesús, dice, ustedes escucharon, ustedes oyeron que no deben de matar y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús les dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ese pero yo os digo contrasta entre lo que hemos escuchado toda la vida y entre lo que Jesús dice. ¿Cómo nos vamos a parecer a Jesús? Cuando hacemos caso a lo que Jesús dice. Cada uno de ustedes puede tener una forma de pensar, una ideología, puede tener filosofías en su mente, pero cuando venimos a Jesús, Jesús dice, fuiste enseñado así, pero yo digo esto, pero ahora las cosas son así. A ver, ¿qué les dijo a los discípulos? En otra versión dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, dice la Nueva Traducción Viviente, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está formando una identidad en sus discípulos. Ustedes creen que si matan a alguien, dice Jesús, será culpable de juicio. Si medio lo matas, no, o si lo dejas medio golpeado, no. Es más, si lo maldices, no. Si te enojas con él, no. Solo si lo matas. Y Jesús dice, no. Si tú te enojas con tu hermano, si tú haces esto, si tú le llamas idiota a tu hermano, según mi estándar, según lo que yo digo, eso está mal. Y eso es lo que está haciendo Jesús, está formando una identidad en ellos. Entonces, la enseñanza que tenían los discípulos era equivocada. ¿Cuántas enseñanzas tenemos que son equivocadas? ¿Cuántas? ¿Cuántas ideas tienes que son equivocadas? Pero cuando vienes a Jesús, Jesús nos enseña y nos corrige y va formando su carácter en nosotros. Entonces, Jesús aquí está corrigiendo. Nosotros tenemos que ser jóvenes cristianos, pero cristianos según la Biblia. Porque como les digo, hay muchos tipos de cristianos. Nosotros como jóvenes debemos de darle un alto valor a lo que dice la palabra de Dios. Debemos de darle el máximo valor a la palabra de Dios. Tú puedes tener un pensamiento y puedes decir, bueno, pues si me acuesto con mi novio, si me acuesto con mi novia no pasa nada. Por ahí lo escuchaste, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo os digo
que no debes de fornicar, no debes de cometer adulterio, no debes de cometer fornicación, y así se forma la identidad en nuestras vidas. Porque si somos cristianos, nos debemos de parecer a Jesús. Su sangre debe de correr por nuestras venas. Mateo 5:43 dice, otra vez Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Verdad que eso está fácil? Pues amas al que tienes cerquita, amas a tus familiares, a tus prójimos, a tus próximos, pero a tus enemigos los odias. Y aquí vale la pena hacernos una pregunta, jóvenes. ¿Qué es lo que escuchamos y de quién lo escuchamos? Son dos preguntas. ¿Qué es lo que escuchamos y de quién lo escuchamos? Porque esto forma nuestra identidad. Podemos ser influenciados por muchas voces. Puedes ser influenciado por tus amigos, puedes ser influenciado por tu compañero de trabajo, por tu papá, por tu mamá. Puedes ser influenciado en la escuela, por los maestros. Puedes ser influenciado por el internet. Hay jóvenes que a lo mejor no son muy sociables, ¿verdad? Pero ¿cómo pasan tiempo en el internet? Y a lo mejor no le hablan mucho a casi nadie, pero en el internet están clavados y están siendo enseñados por ello, por el internet. Podemos escuchar cosas de pastores famosos, que a veces son más bien motivadores del evangelio, y todo esto va formando nuestro carácter, va formando nuestra identidad. Y escuchamos evangelios distorsionados, evangelios que están alterados, que están modificados, que están cambiados. Podemos escuchar mensajes de prosperidad, y no sé ustedes, pero yo he visto que a veces la juventud quiere ser entretenida, quiere ser, quieren que la reunión de jóvenes se la pase uno bien padre, ¿no? Y haciendo, pues, payasadas, ¿verdad? O sea, la palabra payasada no es una palabra mala, sí, existen los payasos, ¿verdad? ¿Y un payaso qué hace? Un payaso divierte a la gente, pero siempre tenemos que nosotros mirar a Jesús. ¿Cómo Jesús enseñó? ¿Cómo Jesús habló? ¿Qué mensaje dio Jesús al respecto? Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero luego Jesús dice, pero yo os digo. Lo que dice Jesús es mucho más importante que cualquier otra cosa. No podemos creernos todo. Si la Biblia no lo enseña, no lo tenemos por qué creer. Miren, es impresionante ver cómo en el internet abundan muchos maestros que no enseñan bien la palabra de Dios. Es impresionante, de verdad. Pero ¿saben qué? Son carismáticos. ¿Qué significa que sean carismáticos? Significa que gustan, que son... Miren, una vez estaba escuchando un predicador que lo siguen muchos, y no digo el nombre porque a lo mejor casi todos aquí lo siguen. No se crean. Yo creo que no creo que no lo siguen todos aquí, pero lo han escuchado. Sus predicaciones son muy sensuales, sus predicaciones son muy tendiendo a la lascivia, su vocabulario, su forma de expresarse. Y el otro lo estábamos escuchando con Moni, y digo, mira, que es un pastor famoso, que predicador a jóvenes, él se enfoca mucho a los jóvenes, y muchos likes, y sus reproducciones, muchísimas. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos comiendo? Y eso forma nuestra identidad, porque todo lo que nosotros nos alimentamos es lo que va formando nuestra identidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a lo que dice Cristo. Pero yo os digo, Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Contrario a lo que estaban enseñando en aquel tiempo los pastores o los maestros de Israel.
Bendigan a los que les maldicen, dice el versículo 44. Hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Qué diferente, ¿verdad? La enseñanza de Jesús. ¿Verdad que es muy diferente? Y esto empezó a formar el carácter de los discípulos, y es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros seamos identificados por ser cristianos. ¿Te hicieron algo mal? ¿Qué tienes que hacer? Orar por el que te hizo algo mal. ¿Te robaron? ¿Te copiaron en el examen? ¿Verdad? ¿O te calumniaron y te corrieron del trabajo? Pues ora por tus enemigos. Esa es una identidad cristiana, te estás identificando con Cristo y en tu sangre está empezando a correr la vida de Jesús, porque tus acciones lo están demostrando. Pero ¿qué dice el mundo? El que me la hace, me la paga, ¿verdad que eso dice el mundo? Nosotros como cristianos, ¿no? ¿Qué sangre es la que corre por nuestras venas espiritualmente hablando? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Será nuestra esencia la de Cristo? ¿Será nuestra esencia la de Jesús? Vean qué dice el versículo 45. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si ustedes no aman a sus enemigos, no son hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo acá. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestra actitud determina el tipo de sangre que tenemos. Nuestra actitud, nuestra forma de amar a los demás es lo que determina si somos o no somos hijos de Dios. Esto es algo para que pensemos, para que nos pongamos a razonar sobre nuestra conducta. Sobre nuestra conducta. Y verdad que Jesús habló claro. Jesús no dijo, no, ¿saben qué? Pues, ustedes con que sean cristianos alegres, ¿verdad? Ustedes con que se diviertan. No, Jesús se va a lo medular, se va a la forma de ser, del carácter de los discípulos. Y es importante que Jesús hablara claro. Y es importante que la palabra sea hablada clara. Que todo mundo la entendamos, porque es la forma como nosotros vamos a formar la identidad de Cristo en nosotros. La palabra tiene que ser expuesta claramente. Si tú ves a un predicador en el internet y se la pasa contando chistes, no es predicador. Es un motivador. Y es importante que ustedes jóvenes, todos lo discernamos, porque de repente nos podemos comer todo como verdad. Lo que está enseñando tal persona, ¿lo enseñó Cristo? ¿Lo vivió Jesús? ¿Lo enseñó el apóstol Pablo? ¿Lo enseñaron todos los discípulos? Debemos de ser cristianos más analíticos. Y tenemos que pedirle a Dios, de verdad jóvenes, tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Jesús no fue un cuentachistes. ¿Cuántos chistes vemos de Jesús en la Biblia? Pregunto jóvenes, respóndanme. Brenda, ¿cuántos contó Jesús? Pues Jesús no vino a contar chistes. A ver, tenemos que pensar en esto porque es algo que nos atañe como jóvenes. ¿Cómo Jesús enseñó? ¿Cómo Jesús habló? Y cada predicador debe de ser nuestro reto, ser como el maestro. Si tú estás llamado a ser un predicador, gloria al Señor, que Dios levante a todos, ¿verdad? Como predicadores de la palabra. Pero necesitamos, miren, les voy a confesar aquí algo. Esto lo hice cuando tenía 17 años. No estaba aquí en esta iglesia. Estaba estudiando en la Ciudad de México. Yo aquí llegué como en el 2005. Gracias a Dios, ¿verdad? Me trajo acá. Y cuando llegué acá estaba bien intoxicado con falsas doctrinas. Y cuando estaba allá en la Ciudad de México, pues me pusieron a predicar. ¿Saben qué hacía? Me
me pirateaba los sermones de los predicadores más famosos que habían en ese tiempo. Y copiaba hasta los chistes de ellos, para que yo dijera chistes en la enseñanza. Qué pena, ¿verdad? Y entonces llevaba mi bosquejo y decía, ay, pues es que ya vamos a la mitad del tema, seguramente se van a estar durmiendo, voy a contarles un chiste para que se despierten. Ay, no, gracias a Dios y cuando yo llegué acá a Casa de Oración, a mí se me hacían aburridas las enseñanzas. Pero ¿saben por qué? Porque yo estaba intoxicado de falsas doctrinas. Estaba intoxicado de gente que a mí me gustaba que los chavos fueran prendidos y que gritaran y que me hicieran reír. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia de Jesús. Y se los cuento porque la palabra debe de abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para que amemos la palabra de Dios, para que no estemos buscando gente que no, pues para que no se duerman. Eso no va a transformar. Eso sí va a formar un religioso en ti, pero no va a formar el carácter de Cristo en ti. Y miren, cuando estaban en esa iglesia, mi carácter no era como el de Cristo. Luchaba con el pecado y no podía vencerlo. ¿Saben por qué? Porque es la palabra la que forma el carácter de Jesús en nosotros. Su palabra hace que cambiemos, hace que seamos alimentados y va bajando, vamos comiendo y nos vamos pareciendo más a Jesús. Ya para el 2030 ya vamos a tener alitas, ¿verdad? Le vamos a hacer así. Oísteis que fue dicho. Podemos escuchar muchas cosas en el internet, pero veamos qué dice Jesús. Pero yo os digo. Jesús dijo que si nosotros no amamos, no vamos a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuidado con lo que escuchamos, porque eso moldea nuestra vida, nos da identidad, pero quizás sea una identidad equivocada. Por eso tenemos que prestar atención y ver que realmente estemos asimilando lo que Jesús dice, llevándolo a la práctica. Miren, por ejemplo, un cristiano que viene aquí a la iglesia, un cristiano fiel, de repente empieza a escuchar doctrinas judaizantes. ¿Qué pasa con ese cristiano? Su identidad empieza a ser cambiada y en lugar de decir Jesús, ahora dice Yeshua. ¿No se han topado con alguno de ellos? A lo mejor se van a topar. Qué bueno que no se han topado, y cuando se topen, que sea para evangelizarlos nuevamente. En lugar de decir Dios te bendiga, empiezan a decir Shalom, ¿verdad? Y así hay cristianos que empiezan a desviarse poco a poco. En lugar de decir Dios te bendiga, paz de Cristo. Y bueno, y tú escuchas eso y dices, si alguien dice Shalom o dice Yeshua, dices, está escuchando una doctrina judaizante. O sea, inmediatamente puedes tú discernir. Si alguien dice, en lugar de decir Dios te bendiga, paz de Cristo, ¿dónde he escuchado esa frase, paz de Cristo? ¿Verdad que es de una denominación específica? Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, todos tenemos algo que nos identifica. ¿Qué nos identifica a los de Casa de Oración? Es que somos bien buena onda, ¿verdad? Pero miren, con quien tenemos que identificarnos no es con una denominación, es con Jesús, Fíjense, hasta en los predicadores, ustedes se van a dar cuenta o se han dado cuenta ya, que de repente los predicadores usan ciertas palabras. Y cuando yo escucho a un predicador y le escucho cierta palabra, digo, esta palabra
lo sacó de tal predicador. O de repente dices, este predicador está sacando esto no de la Biblia, lo está sacando de este libro. Y todo esto, ¿qué es lo que viene a relucir a nuestra vida? Viene a formar un carácter. En una ocasión conocí a una persona que se puso a estudiar griego, hebreo y latín. Pues ha de tener así el cerebro, ¿verdad? A veces con trabajo español, te metes a estudiar inglés y como que al cuarto grado, quinto, ya dices, no, mejor me salgo porque para esto no soy muy bueno, puede decir alguien, ¿no? Entonces, cuando este chavo predicaba, decía, es que el logos divino, y logos es el verbo de Dios, ¿no? Según Juan capítulo 1 habla de logos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y la palabra verbo en el griego es logos. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué predica así? A ver, ¿Jesús predicó así? Jesús nunca les habló en otro idioma a sus discípulos. Jesús era bien claro al hablar, procuraba que todo el mundo lo entendiera y hasta usaba parábolas, ¿verdad? A sus discípulos cuando le preguntaban, los jalaba un poco más acá y les decía, mira, esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos? Vamos a ser cristianos de Jesús, ¿verdad? Si nosotros estudiamos la palabra y si nos metemos con Él, si nosotros profundizamos en sus enseñanzas. Jesús enseñaba a sus discípulos con peras y manzanas, y a veces hay maestros que tratan de hacerlo muy rebuscado, y al final todo el mundo queda igual, nadie entendió nada. La gente debería de identificarnos, jóvenes, sin la necesidad de hablar. Es un reto, ¿no? Es un reto. La gente debería de identificarnos como cristianos sin la necesidad de hablar. Nuestra conducta, jóvenes, debería de gritar que somos cristianos. Estaba comentando ahorita a un servidor que acá entre nosotros hay una persona que me fue a dar una vez un servicio de megacable, creo, y ¿será que le di testimonio de cristiano o no? Al final, quien quiera que seas, vienes y me dices, no te creas. Pero qué tan importante, ¿no? Es eso. Los apóstoles, después de pasar mucho tiempo con Jesús, fueron 3 años y pasaditos. ¿Cuántos tienen más de 3 años de cristianos acá? Levanten la mano. Con ganas así, yo tengo más de... Fíjense, los discípulos, los que después fueron los apóstoles, después de 3 años y meses, eran unos cristianazos. Y vimos al inicio que ellos venían de diferentes lugares, pero después de 3 años eran de hueso colorado, como a veces decimos. Se identificaron con Jesús plenamente, pero pues pasaban mucho tiempo en la presencia de Jesús, todo el tiempo. Dejaron de ser brutos, ¿verdad? Dejaron de ser medio salvajones. Así como quizás nosotros éramos en otro tiempo, y se volvieron cristianos educados, cristianos que se identificaban con Jesús. ¿Sabían que Jesús le vino a dar el valor a la mujer? Vino a realzar el valor de la mujer. En el tiempo de Jesús la mujer estaba en el piso, en el suelo. Y los discípulos se identificaron con Jesús. Vean este pasaje, Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26. Este es el pasaje donde Pedro niega a Jesús. Dice, versículo 69. ¿Ya están ahí?
Pedro estaba sentado fuera en el patio. O sea, ya habían metido a Jesús, ya estaba allí adentro Jesús. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro: no, yo no estaba ahí. Fíjense, Pedro quiso negar su cristianismo. Qué cosas, ¿no? Pedro quiso negarlo, dice, mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Es como cuando a un niño le dicen: tú comiste chocolate, ¿verdad? No, yo no comí chocolate. Y acá todo manchado, ¿verdad? Dice: ¿y esa mancha? No traigo nada, ¿verdad? Y luego: ¿tú comiste chocolate? No, yo ya les dije que no comí. ¿Y lo que traes en la frente, verdad? Embarrado de chocolate el niño, negando que comió. Y Pedro así estaba. Él estaba diciendo: yo no soy cristiano, yo no creo en Jesús, no sé quién es ese Jesús. Versículo 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué tremendo, ¿no? A ver, tu manera de hablar te descubre que eres un joven cristiano. Tu manera de comportarte te descubre que eres cristiana. La sangre de Jesús corre por tus venas. ¿Te pareces a Jesús? Ahora que nació mi hijo, pues, dicen: ay, pues se parece al Padre. Pues ¿a quién querían que se pareciera? Pues es lógico, ¿no? O sea, ni modo o sea, tiene que parecerse a mí. Pues, ni modo, pero se tiene que parecer a mí. Y ellos nos decían: vamos a orar para que se parezca más a Moni. Bueno, pues inténtenlo. El Señor así quiso, ¿y qué vamos a hacer? Pero se tiene que parecer a sus padres, ¿sí o no? Se tiene que parecer a sus padres. Nosotros como jóvenes tenemos que parecernos a Jesús. En la forma de hablar, en la forma de tratar a las personas, en la forma de ser con los demás. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es nuestra identidad. Pero ¿cómo se llega a este nivel que tenía Pedro? Pasando tiempo con Jesús en su palabra. Necesitamos ser reformados, necesitamos ser cambiados. Sí, Dios, tú ya naciste de nuevo, ya eres cristiano, ya te bautizaste, qué padre, todo eso es muy bueno. Pero si no pasas tiempo con Jesús, nunca vas a cambiar. Nos topamos con gente que tiene 25 años de cristianos y no se parecen a Jesús. La pregunta es: ¿cuánto tiempo pasas en la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tu identidad es Cristo, aunque lo niegues, vas a decir: estos algo tienen, este no es igual que los demás, nunca lo he escuchado decir una mala palabra, siempre me responde con agradecimiento, siempre es una persona educada, no es altanero, no es altanera, es bien obediente, le doy una instrucción y lo hace, y es un cristiano. Estás ante un legítimo hijo de Dios. Si por algo hay diferencias, pues saben arreglarlas. Hechos capítulo 4, por favor. Como vamos, Hechos 4, versículo 13. Fíjate, Hechos 4:13, Biblia lenguaje sencillo. Se los voy a leer en dos versiones: Biblia lenguaje sencillo primero y luego Nueva Traducción Viviente. Todos los de la Junta Suprema, los del Sanedrín, se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. Que la gente se sorprenda de ti. En esta semana un joven me decía: oye, quiero aprender a hacer bosquejos para predicar. Y yo, pues,
a mí me da mucho gusto, ¿verdad? Que alguien diga, yo quiero predicar. ¿Qué va a decir su familia cuando él se pare ahora en Navidad y le digo, a ver, hermanos, papás, familia, quiero decir unas palabras, ¿me permiten? Que se levante con valor. Dice, oye, ¿qué le pasó? No es el que conocimos, no es yo me acuerdo que era bien vulgar. Yo me acuerdo que decía 20 palabras malas por 2 buenas. ¿Qué le pasó? Decir, ay, pues es que, ¿sabes qué? Ya se hizo cristiano, ya se echó a perder. La gente que no entiende, así estábamos nosotros, no entendíamos. Y aquí dice que se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. O sea, no eran cristianos de la secreta, ¿verdad? Ellos se paraban. Y dice aquí, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. O sea, no fueron a Harvard, no fueron a una escuela de renombre, pero estuvieron con Jesús. Y cuando alguien está con Jesús, se nota. No tienen que decir su currículum, no tienen que decir, que yo esto, se nota, se transpira, se huele a Cristo. Platicas con él, con ella y dices, ay, qué ameno me la paso platicando con este hermano, con este joven, con este amigo. La otra vez estaba platicando con una chica que viene acá, íbamos mi esposa y yo, íbamos platicando, oye, ¿cómo te has sentido? Y la chica dice, no, pues no, me siento bien. Y yo, ay, qué bueno. Pero qué tan importante es que nosotros como cristianos, cuando alguien nuevo viene, que por cierto acá ahora tenemos a alguien que nos visita, diga, oye, se respira Cristo. Nadie me hizo el feo, nadie me hizo el fuchi, porque Cristo no lo haría. ¿Verdad que Cristo no lo haría? Cristo ama a todos por igual. Ese es el carácter de Cristo. Estos hombres eran hombres sencillos y de poca educación, pero estaban con Jesús y se notaba. Se dieron cuenta entonces que en ellos, de que ellos habían andado con Jesús. La Nueva Versión Internacional dice, los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. De esta manera nosotros vamos a poder identificarnos con Jesús. A mí me pasa seguido que a veces que voy a otra ciudad o a otro pueblo o salgo y me encuentro con cristianos o vamos a otras casas de oración, se identifica uno fácilmente. En una ocasión, algunos jóvenes que están acá fuimos a Talpa de Allende. ¿Cómo nos la pasamos, Leslie? Bien a gusto, bien padre. Y los hermanos, pues se ve el amor de Cristo, y eso es lo que se debe de ver entre nosotros. Pero miren, con que vengamos los sábados no lo es todo. En nuestras vidas, de forma constante, debemos de tener diario comunión con el Señor. Diario debemos de estar en la palabra. Diario tenemos que estar orando. Diario tenemos que estar a los pies de Jesús. Y de esta manera ni siquiera te vas a dar cuenta, pero vas a oler a Jesús. Vas a transpirar a Jesús. Mira, a veces me ha tocado estar con gente, con chavos o con adultos también. No te hablan de otra cosa más que de Jesús. Todo el tiempo hablando de Jesús. Y dices, wow, ¿qué tiene en su corazón? A Jesús. ¿Qué es lo que transpira? Jesús. Conclusión, vamos a un último pasaje y con esto vamos a concluir. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Dice, y se congregaron allí todo un año. Pero ¿saben cómo eran en los tiempos bíblicos? En los tiempos bíblicos congregarse no era nada más un día, era todos los días de la semana. No tenían que hacer, ¿verdad? No era eso, sino que amaban a Jesús. Y la gente decía, quiero conocer más, quiero conocer más. Tenían un hambre por la palabra de Dios. Y se congregaron allí todo un año
y enseñaron a mucha gente. Y vean qué dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque vieron a Cristo en ellos. Y ese es lo que Dios quiere para nosotros como jóvenes, que transpiremos a Jesús, que en nuestras venas, espiritualmente hablando, esté Jesús, que cuando nos vean digan: ah, pues mira, este es cristiano, este es cristiana. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esto? Pasando tiempo con Dios, estando en comunión con Dios. Y al rato vas a querer ocultar tu cristianismo y no vas a poder. ¿Por qué? Porque has pasado tiempo con Jesús y es inevitable que te parezcas a Él. ¿Qué les parece? ¿Quieren que sin hablar la gente se dé cuenta que somos cristianos? Yo sí deseo eso. Yo quiero que Cristo brille en mí. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de cuando Moisés baja del monte? Estuvo 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que su rostro resplandecía. Miren, cuando somos cristianos, hasta el rostro mala cara se nos quita. De verdad. Bueno, espero que Dios hace una obra completa. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios siga formándose en nosotros, que podamos identificarnos como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. La Biblia habla de que los discípulos, los primeros discípulos, perseveraban. Y es algo que nosotros tenemos que hacer: perseverar en la palabra, perseverar en la oración. Y de esta manera Dios va a seguir formándose en nosotros.